Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque seguramente también hay gente allá por la península ibérica que nos escucha. Y muy bienvenido, querido Sergio García Magarinio. Bueno, hoy vamos a tener, como es habitual en los días previos a cada encuentro de nuestras Debo Hogareñas Internacionales, charla que hemos denominado por un cafecito de por medio, que presenta de alguna manera, introduce a lo que nos va a compartir el expositor, Sergio García, este viernes. Bueno, las Debo Hogareñas Internacionales, para quien todavía no ha estado y escucha esto primero, son reuniones abiertas donde participan 100 o más personas sobre temas que se vinculan a las problemáticas sociales contemporáneas y muy especialmente en este contexto de pandemia, pensar lo que viene, pensar el tema de la comunidad, como es el caso de lo que nos va a hablar Sergio. Yo les voy a presentar entonces a Sergio García. Él es un doctor en sociología y especialista en educación y desarrollo social. Es miembro de un instituto iComunitas que se dedica a la investigación social avanzada desde la Universidad Pública de Navarra y además, bueno, entre tantas otras cosas, es autor de un libro que se denomina Cronología de una pandemia. ¿Puede tornarse la crisis en oportunidad? Bueno, Sergio, muy bienvenido a Un Cafecito de por Medio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo, con quienes nos están viendo, con Jalé. Gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por dedicar este tiempo. Y bueno, vos nos vas a hablar este viernes de la transformación de la comunidad en la era de la pospandemia. Transformación, creo que este es el título de la comunidad, en la era de la pospandemia. Y bueno, nosotros sabemos, y lo hemos charlado en otras reuniones, ha aparecido bastante claramente de distintas perspectivas, esta dinámica triangular, triple, esta dinámica sistémica entre el individuo, las instituciones y la comunidad. Desde la perspectiva de la Fe Bahá'í, que es la que convoca estos encuentros de Bogarelia, es la dinámica de la propia comunidad Bahá'í, pero también como núcleo y modelo para lo que proponemos para el mundo, y que en este mundo tres patas, que es la comunidad, ha quedado desdibujada. Ha quedado, salvo, bueno, como vos planteás en el artículo que leí sobre este tema en una publicación El Obrero, que me pareció muy justo, es este tema, el título es más o menos similar, y ahí planteas que, bueno, en muchos países que están en la avanzada de lo que es la civilización material, con mayor ingreso per cápita, etcétera, esto se ha perdido prácticamente de forma total, salvo en algunas aldeas envejecidas, como puede ser el caso de España, por ejemplo. Y en América Latina, también en las grandes ciudades esto no existe. Por ahí en algunos lugares, países con un alto porcentaje de población indígena, como en Centroamérica, uno de nuestros disertantes convivió mucho tiempo con los mayas, y ahí sí hay una dinámica comunitaria fuerte todavía. En Argentina ya es difícil de encontrar porque los grupos han quedado muy reducidos y muy transculturizados. Por ahí en los pueblos originarios se mantiene un poco de esto. Pero también planteas que estas comunidades, que son tradicionales, que son históricas desde que tenemos memoria, son las comunidades tradicionales. Sin embargo, necesitamos pensar otro tipo de comunidad, ¿no? Bueno, ¿y cuál es ese otro tipo? ¿En qué se diferencia, Sergio, lo que tenemos que pensar para empezar a hablar de qué estamos hablando? O sea, de qué sujeto, de qué objeto, de qué entidad estamos pensando cuando decimos que necesitamos esto en la post-pandemia. Sí, no, creo que el resumen que has hecho recoge bien un poco la descripción que se hace desde la sociología y la antropología, que han sido las disciplinas que han estudiado más el cambio social que se ha producido en los últimos 150 años, 200 años. Lo que se plantea no es solo que se va disolviendo una forma de organización social que se consideraba sencilla, ¿no? La comunidad, se habla de la comunidad como un tipo de organización social sencilla, donde prevalece lo afectivo, donde la religión impregna todos los aspectos de la vida política y social. Pues que durante estos últimos 200 años se ha producido en muchas sociedades un cambio hacia otro tipo de sociedades
que se denominan modernas, ¿no? Sociedades tradicionales versus sociedades modernas, y uno de los rasgos de ese cambio es que la comunidad geográfica, afectiva, tradicional desaparece y da origen a otro tipo de organización social más individualizada, donde se diferencian los diferentes subsistemas sociales, la política, la economía, la religión. Pero no solamente es una descripción de lo que ha ocurrido, sino que se celebra. En cierta manera se celebra que la comunidad tradicional haya desaparecido porque tenía unos problemas que realmente era necesario superar, ¿no? Las comunidades tradicionales, uno de los problemas que tenían es que el individuo estaba subordinado al grupo, estaba oprimido. Si no seguía las prácticas prevalentes en su grupo, era expulsado, era penalizado. Por lo tanto, se considera como un signo de progreso el que se haya disuelto. ¿Qué ocurre? Que esa idea parece no corresponderse con lo que está pasando actualmente en las sociedades modernas. ¿Por qué? Porque al igual que en un tiempo se celebró la muerte de la familia, como si la familia fuera a desaparecer, parece que hay algo en la naturaleza humana que tiene que ver con su sociabilidad, que necesita un entorno cercano con el que crear afectos, una identidad colectiva que sea mayor que la familia, el clan y la tribu, pero que sea menor que la sociedad en su conjunto. Y ese elemento parece que es la comunidad, y por eso es que muchas personas lo que planteaban era que en las sociedades modernas sí que hay comunidades, pero son comunidades diferentes. No son comunidades geográficas localizadas donde el individuo nace y con quienes tiene relaciones, sino que son comunidades de adscripción. Son comunidades a las que la persona se une voluntariamente, como los clubs deportivos u otras formas de asociaciones que yo decido entrar o salir, o las comunidades virtuales y las redes. Formo parte de esa comunidad y cuando quiero me marcho. Bueno, pues ahora, eso, sí, siga. No, digo, entonces, si te entiendo bien, una de las cosas que estás planteando para las nuevas comunidades es un balance, un equilibrio entre el nosotros y el yo, o sea, entre lo comunitario estrictamente y el individuo. Como que las comunidades tradicionales prevalecía mucho el nosotros, pero el individuo no podía, digamos, despegarse de alguna forma de esas tradiciones tan férreas. Ahora vos planteás como un equilibrio entre las dos cosas. Por otro lado, la sociedad moderna es el otro extremo, ¿no? Todo es el individualismo. Ese sería uno de los puntos. Ahora, estas comunidades de adscripción que vos mencionás como un ensayo que se está haciendo en la modernidad, en la posmodernidad, las organizaciones sociales, las ONG, clubes deportivos, comunidades inclusive y locales, porque son comunidades que a lo mejor reúnen a gente en muy distintos escenarios geográficos a través de las comunicaciones de Internet, pero que comparten un interés en común. Tienen la fuerza, nos dan aquellos elementos necesarios en cuanto vamos a decir, contención, afecto, protección, inclusive aquellos elementos básicos de solidaridad para responder ante una situación de emergencia como esta, la pandemia, u otras que pueden venir. Es decir, más allá de la esfera del interés que los vincula específicamente, ¿no? Por ejemplo, un tema artístico, bueno, todos están interesados en este tema, pero después, fuera de eso, ¿hay algo realmente vital como tenían las comunidades tradicionales? ¿O cómo podríamos pensar esto? Que me parece que es algo que el ser humano necesita para tener resiliencia colectiva, inclusive no solo resiliencia, ¿no? Sino el otro día escuchaba precisamente a un compatriota tuyo, ahora no recuerdo el nombre, que hablaba que por encima de la resiliencia está la longanimidad, o sea, la magnanimidad de ánimos, la capacidad de enfrentar con altura los sucesos históricos desde un lugar de una visión superior, y eso yo creo que lo da mucho el nosotros, cuando es realmente de lazos muy significativos. ¿Estas comunidades de adscripción pueden darnos eso o estamos buscando algo más todavía? No, pues curiosamente las comunidades de adscripción, esto es algo que ya se veía anteriormente, no logran, por un lado, no logran satisfacer ese deseo de pertenencia al grupo. Entonces, aunque parece que es una ilusión de pertenencia, no satisface profundamente eso. ¿Qué ocurre? Que eso, bueno, antes de la pandemia se dice, bueno, puede ser o no, depende cómo sea la persona, puede necesitar más afecto o menos.
pero parece que la comunidad geográfica no solamente es necesario para una cuestión de afectos, sino que la pandemia está mostrando que el apoyo mutuo que se requiere ante situaciones de crisis tiene que ser localizado, geográfico. Te tiene que ayudar el vecino, ni siquiera el familiar. Precisamente el problema es que los familiares la familia no es una unidad lo suficientemente amplia, ni siquiera la familia extensa, para generar esos vínculos no solo de apoyo mutuo, sino de organización económica, ¿no? Otra de las cosas que se está viendo es que la economía precisamente actual se había basado en la idea de la deslocalización. Y precisamente una de las cosas que se está viendo es que se necesita que la comunidad sea la organización económica básica de la sociedad para poder prevenir o desacelerar el cambio climático, para estar mejor preparados para impactos, si hubiera por lo que sea cualquier carencia de combustibles, el transporte de la comida, pues sí. Lograr ciertas soberanías alimentarias, energéticas, frente a los problemas que se vienen más allá de la pandemia. Entonces, lo que nos estás diciendo, Sergio, es que necesitamos pensar en comunidades nuevamente geográficas, donde estamos vinculados porque compartimos un territorio con problemas comunes. Y la gran pregunta, ¿no? Yo que vivo en una ciudad, ahora no, por suerte todavía estoy fuera, pero en una ciudad que tiene 15 millones de habitantes, ¿no? ¿Cómo pensamos la dinámica de formación concreta de esas comunidades territoriales, barriales, comunales, lo que sea? No sé cuál es la unidad que vos proponés, pero le hago la pregunta que le hizo otro panelista. Salimos y le tocamos el timbre al vecino, le decimos, mira, se viene el cambio climático, ¿por qué no hacemos algo para prepararnos? Digo, es un poco ingenuo lo que digo, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas la dinámica de formación de comunidades en la ciudad? Dos puntos, y no me alargo mucho para que haya margen para que el viernes podamos hablar más sobre Claro, eso. claro. El primero es que primero hay que repensar qué es la comunidad. Eso es lo primero. Antes de entrar a construirla, hay que pensar qué tipo de comunidad queremos, ¿no? La cuestión geográfica es clara. Eso sí que creo que no hay duda en que se necesita restituir la comunidad geográfica y en las ciudades tienen que ser en los barrios. Temporalmente, yo no creo que estas ciudades masivas tengan la capacidad de organización suficiente para resistir impactos, además que aunque hay una tendencia ahora por introducir todo lo que tiene que ver con vegetación en las ciudades, parece que es demasiado artificial. Entonces la comunidad tiene que ser geográfica, en las ciudades se tiene que dar indudablemente en los barrios a través de un proceso deliberado de construcción de comunidad. En ese sentido, yo creo que lo que los bahá'ís llevamos tiempo haciendo es un esfuerzo por restituir esas comunidades en las ciudades a través de programas educativos de base y sí, hablando con los vecinos para crear ese sentido de misión y crear esas unidades autónomas de producción, de comercialización, de cooperación en el nivel de los barrios temporalmente, hasta que se vea cuál es la mejor dinámica. Ahora, el segundo punto es que una vez que vemos la cuestión geográfica, hay algunas dinámicas que tenían las comunidades tradicionales que hay que evitar y otras dinámicas que tienen las comunidades de adscripción que también hay que intentar superar. Entonces, la clave del asunto es la relación del grupo con el individuo. Las comunidades tradicionales hemos dicho que el grupo, la comunidad estaba por encima de la persona de manera coercitiva. En las sociedades, en las comunidades de adscripción es al revés. Es como has dicho tú muy bien, si nuestros intereses confluyen, nos unimos, pero es una unión frágil. Por lo tanto, tiene que haber, sí, un empoderamiento de las personas, que es lo que no había en las comunidades tradicionales, y las personas tienen que ser libres para desarrollar su potencial, pero al mismo tiempo lograr que la conciencia individual sea tal que reconozca que la interdependencia es un elemento fundamental de la vida colectiva, que subordinar mi interés personal al interés grupal no solamente es necesario para el progreso de mi localidad, sino que además a mí, a medio y largo plazo, es lo que también me beneficia. Por lo tanto, esa relación entre el individuo y el grupo se tiene que redefinir para poder después sí emprender ese proceso de construcción de comunidad de manera que se eviten aquellos rasgos indeseables de las comunidades tradicionales, pero sí rescatando otros elementos que tenían que eran clave para esto.
Sergio, te hago dos preguntas, pero para contestar así, tipo ping-pong, porque ya el tiempo estamos en el límite, ¿no? Entonces vos decís que la comunidad Bahá'í, inspirándonos un poco en muy desacreditado por algunos intelectuales, pero yo creo que muy vigente Arnold Toynbee, que el guardián, el bisnieto del fundador de Bahá'í, rescataba en algún punto, la comunidad Bahá'í tiene ese lugar como de ser esa minoría creativa, inclusive esa iglesia esa, que inspira la espiritualización de los procesos de todos los demás cuando construimos comunidad, sin pretender que los demás sean bajáis, pero estamos pensando en espiritualizar los procesos de formación de comunidad, tenemos un rol en ese sentido. Y la otra, ¿qué pasa con lo mundial? Estas nuevas comunidades, a diferencia de las tradicionales, tienen que tener conciencia de ciudadanía mundial, tienen que sentirse parte de un proyecto global, de una mancomunidad mundial, esas dos cosas. Segundo, sí, pues empiezo por los segundos. Sin duda, las comunidades nuevas no pueden estar aisladas, no son comunidades cerradas, sino que han de ser comunidades abiertas hacia el exterior, con una identidad fuerte, ancladas en lo local fuertemente, pero sí que abiertas al mundo. De cierta manera, también subordinando el interés comunitario al interés global y creando redes de conexión. La primera pregunta es algo más complicada, entre otras cosas, porque estamos muy acostumbrados al concepto de minorías creativas y a Arnold Toynbee. Yo creo que también es bueno mirar otros autores porque Arnold Toynbee tiene algunos problemas en su planteamiento. Entonces, la misma manera de concebirlo como que los bahá'ís tenemos la visión de espiritualizar al resto, es válido, pero creo que hay otras maneras de concebirlo actualmente a la luz de la experiencia de la comunidad bahá'í que incluso pueden ser más apropiadas para establecer relaciones con otros que también están en la misma línea que la comunidad bahá'í. Yo creo que el próximo día quizá podemos hablar de esa cuestión, de cómo la perspectiva que nosotros tenemos de lo que hacemos también afecta la capacidad de relacionarnos con otros que están haciendo lo mismo y por lo tanto de tener mayor éxito en la empresa en la que estamos implicados. Me parece un tema central, repensar nuestro rol porque podemos estar a veces un poquito equivocados o demasiado anclados en alguna mirada y a lo mejor hay nuevas miradas para poder generar verdadera unidad en diversidad y no quedar endogámicamente para adentro, ¿no? Me parece que ese es el desafío en parte de tu charla, queda la pregunta planteada. Y bueno, Sergio, muchísimas gracias por este rato. El viernes te estaremos escuchando con mucha atención y con muchas ganas, así que bienvenido nuevamente a las de Bogareñas Internacionales y te mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo también para quienes nos han estado viendo. Hasta prontito. Hasta pronto.